Saludo a la señora ministra del Ambiente, Irene Vélez. Ministra, buenos días. Muy buenos días, Julio, y a toda la audiencia de 6AMW. Estamos haciendo permanentemente titulares sobre la delimitación del páramo de Santurbán. En términos, y obviamente pues estos temas que tienen que ver con las fuentes de recursos naturales como el agua, generan mucha preocupación en los vecinos, en los ambientalistas, en los mineros, en fin. Yo quisiera que usted nos explicara de la manera más sencilla qué es lo que está pasando con esta delimitación del páramo de Santurbán. Bueno, comencemos diciendo que hubo una delimitación que se hizo en el año 2014 y que posteriormente una sentencia sugirió que tenía que volverse a delimitar toda vez que no se surtieron procesos participativos. Esto pasó en el año 2017. Desde ese momento ha sido una decisión que el ministerio debe volver a delimitar el páramo de Santurbán, lo cual quiere decir que llevamos 8 años en este proceso participativo. Este gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en avanzar en los procesos de concertación en distintos municipios. Hemos logrado al momento 70% de los municipios que están implicados en la sentencia. 19 de ellos corresponden a municipios que tienen como tal línea de páramo. 9 otros son beneficiarios del agua que viene precisamente del páramo y toda su red hídrica. Y es el compromiso entonces del presidente Gustavo Petro con las comunidades, con el territorio y con la naturaleza, hacer un cuidado integral de este ecosistema a través de su redelimitación. Ahora bien, la sentencia, que decía es del 2017, invita a que haya, además de la delimitación, una línea, digamos, que se traza en un mapa o y que además determina el ordenamiento de un territorio, que debe haber un cuidado integral. A eso se le conoce como el ineludible 4. Y ese cuidado integral implica mirar también cómo está conectado el páramo delimitado con toda la red hídrica regional circundante. En esa medida, en este ministerio se ha propuesto hace un par de días tener una nueva reserva natural de recursos naturales renovables, que lo que invita es a que hayan estudios suficientes para seguir conservando el agua. El agua, porque el agua es un bien absolutamente necesario para la vida humana y de todos los seres vivos. El agua, porque el derecho al agua es un derecho fundamental y porque nosotros tenemos como ministerio ese deber constitucional. Además de esa segunda resolución, tenemos una tercera que declara un área dentro de la zona circundante al páramo como reserva definitiva de recursos naturales renovables, específicamente en un área que se conoce como la quebrada La Baja. Y en esa quebrada La Baja lo que hemos encontrado a través de estudios que se han realizado en los últimos 3 años es que hay una dependencia directa del agua que se produce en el páramo con esa red hídrica de esa subcuenca, que además es tributaria del Suratá. El Suratá es uno de los principales ríos del acueducto de Bucaramanga. Es decir, que aquí lo que estamos haciendo es cuidándole el agua a los millones que viven tanto en Bucaramanga como en Cúcuta. Ministra, y a propósito nos están escribiendo a esta hora esos pequeños mineros. ¿Cuál es ese tratamiento diferencial que se les va a dar en todos estos lineamientos que han expedido? Bueno, entonces, por un lado, entender que todo lo que queda por encima de la línea de páramo es de la máxima protección ambiental. En la jerarquía de la conservación ambiental, el páramo está en el máximo nivel de protección. Eso quiere decir que dentro del páramo no se puede hacer minería.
de ningún tipo, de ninguna escala de extracción. Y esto porque es un ecosistema sensible, además es un ecosistema único de la cordillera de los Andes, y de ello depende también el agua, como decía, de millones de habitantes que viven, digamos, páramo abajo. Ahora bien, en todo lo que tiene que ver con las reservas, y esto es muy importante decirlo, por su sensibilidad ecosistémica y por la conexión que estamos identificando de la red hídrica con lo que son las cuencas que abastecen a los acueductos tanto de Bucaramanga como de Cúcuta, estamos diciendo la actividad minera que es posible es solo la de pequeña escala de extracción. Y eso tiene una lógica técnica ambiental muy clara, y es que si extraes menos material, también el impacto es menor. Mientras que con una mayor escala de extracción de materiales, las tecnologías que tienes que usar son, digamos, más intensivas y sus impactos igualmente se reflejan de una manera más contundente en el ecosistema. Ministra. Entonces, repito, la minería que sí se podría desarrollar es la pequeña minería. Sí. Ministra, el fin de semana, hace unas pocas horas, a propósito del páramo de Santurbán, se conocieron unas imágenes que publicó el periódico de la región, de Bucaramanga, Vanguardia. La Vanguardia, conocí perfectamente el artículo. Sí, las imágenes pues son muy tristes, ministra, porque mientras no solamente este gobierno, todos los últimos gobiernos se le han pasado hablando de la importancia que tiene para el ecosistema y para el agua de toda la región y para Colombia el páramo, lo que parece claro es que la realidad demuestra que se lo está tragando la minería. Las imágenes son realmente muy impactantes. ¿No es eso un poco un fracaso, pues, en términos de lo que se puede hacer como minería y de una demora en tratar de establecer si finalmente sí se puede hacer algo allí o no? Porque las imágenes demuestran que la minería que se está tragando a Santurbán, pues es la ilegal. Sí, lo vi y me parece aterrador. Yo te voy a explicar un poco cuál es la situación de la minería del oro, que no es un contexto exclusivo de este gobierno. La minería del oro desde el año 2008 ha tenido una serie de booms, de fiebres que están directamente asociados a la subida de los precios internacionales, que a su vez están asociados a todas las crisis financieras. Ahorita, por ejemplo, con toda la situación del estrecho de Hormuz, eso tiene una relación directa con la subida del precio del oro en los mercados internacionales. Cada vez que sube el oro en los mercados internacionales, tenemos una mayor presión en Colombia sobre la expansión de la frontera extractiva del oro, tanto legal como ilegal. Recordemos que en el gobierno del presidente Santos se hablaba de la locomotora minera, y en relación con la locomotora minera se hizo la titulación de casi el 50% del territorio nacional. Y eso obedecía al boom minero que se produjo después de la crisis financiera de los Estados Unidos en el año 2008. ¿Por qué es importante este contexto? Pues porque la presión de la minería ilegal es una presión que ha sido histórica y que además es regional. Es decir, esto excede también la situación de Colombia. Eso no quiere decir que no tenga que hacerse nada. Quiere decir que hay contexto y que las soluciones deben venir en su contexto. Parte del contexto, desde mi perspectiva, tiene que ver con que tenemos un código de minas absolutamente retrógrado, que fue declarado en el año 2001 con una decisión muy clara de favorecer las multinacionales y el capital corporativo. Esto en contra de, precisamente, la pequeña minería y la minería tradicional de arraigo comunitario. En ese entonces lo que se dijo es, vamos a dar títulos a lo que da, pero a lo que da es a las multinacionales. Y poco esfuerzo se hizo para la formalización del pequeño minero. ¿Eso qué ha generado? Un rezago enorme de los pequeños mineros que hasta el día de hoy están comenzando a ver con nuestro gobierno los esfuerzos en formalización. Este gobierno ha formalizado como ningún otro en la historia de este país a los pequeños mineros y a la minería tradicional de pequeña escala. Permíteme, yo termino el contexto porque no es posible hacer aisladamente un análisis de Santurbán si uno no entiende lo que está pasando con el oro a nivel nacional.
El caso específico de Santurbán tiene un contexto y es que ahí ha habido oro, siempre. Ahí hay una minería de arraigo tradicional y comunitario. Esta minería es la que estas resoluciones que se están proponiendo permiten. Y yo en esto quiero ser muy clara, porque aquí hay una campaña de desinformación que es muy irresponsable, no con este gobierno que ya está de salida, sino con los mineros que permanecen. Y yo a ellos quiero decirles directamente, la minería tradicional y de pequeña escala de extracción sí será posible por fuera del páramo. Y obviamente con las tecnologías que sean adecuadas para generar el menor impacto posible, porque sabemos que estas son las cuencas de las que se abastece Bucaramanga y Cúcuta. Ahora Ministra. bien, ¿a quién le corresponde controlar la minería ilegal? La minería ilegal, su primera responsabilidad, de acuerdo al Código de Minas, es en el alcalde, el municipio. Es decir que si el municipio, el alcalde de su municipio, ve que se está haciendo una minería que no corresponde con la minería de arraigo tradicional, ellos deben suspender las actividades a través de la policía administrativa. Y si sus capacidades son insuficientes, porque sabemos que en muchos casos no se trata de minería tradicional de arraigo comunitario, sino que hay actores armados involucrados, pues entonces será responsabilidad de la alcaldía pedir también el apoyo de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Y quiero decir esto porque aquí están intentando a nosotras, que somos las que tenemos la responsabilidad institucional de cuidar el ambiente, echarnos la carga de la minería ilegal que se hace con mercurio en relaciones criminales con actores armados, y creo que ahí lo que están haciendo es generando desinformación, desviando la atención y por otro lado generando un falso dilema. El dilema aquí no es si es la minería de los criminales o la gran minería corporativa. Aquí lo que estamos diciendo es hay que conservar y hay que hacerlo permitiendo que haya la formalización que viene en curso. Bien, ministra, usted dice todo lo que está por encima o todo lo que va a quedar por encima de la línea de páramo es de máxima protección. Esta pareciera una pregunta simplista que siempre se hace, pero es necesario hacerla ahora con estas resoluciones que se proyectan. ¿Cuál es entonces ese límite? Es decir, ¿cuál es la altitud que fija precisamente esos límites para arriba y para abajo? Y en segundo término, estas resoluciones, ¿qué va a pasar entonces con los títulos mineros de Iris Mining, ese título y ese proyecto de Minesa, de las empresas que han tenido unas grandes aspiraciones de explotar el oro en el páramo de Santurbán? ¿Eso cómo queda? Bueno, entonces, respecto a el límite, aquí no hay un ejercicio arbitrario de imposición de límite. Hubo una metodología que desarrolló el Instituto Humboldt que generó una franja y es en relación con esa franja que se ha hecho todo el proceso participativo, porque lo que decimos es la franja tiene los criterios ecológicos, pero también es necesario con las comunidades, que fue precisamente a lo que nos instó la Corte, con los criterios sociales. Dentro de la franja podrá definirse cuál es exactamente el límite superior e inferior. Ministra Vélez, gracias por su tiempo y su explicación. Ha sido usted muy amable. Bueno, con mucho gusto, Julio, y a toda la audiencia. Que estén muy bien.